Y vamos a seguir hablando sobre el gradiente. A terminar la discusión que veníamos haciendo sobre el gradiente. Habíamos visto que el gradiente de f era parcial de f respecto de xk por ik en notación de Einstein, ¿no? Recordemos que esto lo que quiere decir es parcial de f respecto a x1, dirección de y1, más parcial de f respecto a x2, y2, más parcial de f respecto a x3, y3. Entonces, bueno, pues también como que nos da un poco de flojera escribir esto así. Entonces, pues usamos luego la siguiente notación. Pues sí da flojera escribir este símbolo de parcial. Entonces ponemos así, parcial késima de f, o a veces lo ponemos así, como f, una comita y k, para querer decir parcial de f respecto a xk, a no tener que escribir doble esto, ¿verdad? Y escribimos gradiente de f, pues luego de la siguiente manera, como ik parcial k de f, o ik f, k. Recordemos que las tres rayitas quiere decir que por definición así lo estamos poniendo, ¿no? Luego, pues, regresando un poco a lo que teníamos, un dibujito que por ahí teníamos, que f es igual a 0, f es igual a 1, y así va creciendo. XY. Entonces, teníamos este dibujo. Y pues queremos darle un significado al gradiente de f. Recordemos que el gradiente de f es un vector. Por eso podemos hacer producto punto y todo esto, ¿no? Donde sus componentes pues son justo las derivadas parciales. Pero pues hacia dónde apunta ese vector o qué onda, ¿no? Con él. Entonces habíamos visto la de la definición, que si queríamos calcular la derivada direccional en una cierta dirección, había que multiplicar el gradiente de f por la dirección. O sea, esto ya nos guarda, por así decirlo, las derivadas direccionales en cualquier dirección. Solo basta pues hacerle el producto punto y ya. Pero, ¿qué pasa si lo que quiero es que la u vaya en la dirección en la que la f es constante? O sea, que se mantenga aquí, que sea tangente al f igual a 0. Quiero que la mosca se mueva aquí alrededor de esta curva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para este caso, pues df respecto de s, la derivada direccional en la dirección u, a eso le ponemos así, dirección u, pues como se mantiene constante, pues es 0. Entonces, quiere decir que el gradiente punto u es igual a 0. ¿Qué pasa cuando dos vectores su producto punto es 0? Pues son perpendiculares. Entonces quiere decir que el gradiente va en esta dirección. Quiere decir que el gradiente es perpendicular a las líneas donde la f es constante. ¿Ok? Se va moviendo pues de la f igual a 0 a la f igual a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular un vector normal? Si quiero calcular
un vector normal o perpendicular a una superficie de nivel, así se le llama, de nivel, f igual a una constante. Entonces, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. El vector normal es el gradiente de f, pues entre su longitud, entre la longitud del gradiente de f. Así lo hago unitario, ¿no? Tengo un vector gradiente, quién sabe cuánto mida, lo divido entre su longitud y obtengo un unitario. Y entonces estas azules pues se llaman superficie de nivel. Si quiero una perpendicular a esa superficie de nivel, pues es gradiente entre su longitud. Ok, pues esto pues de cierta manera me dice, por ejemplo, si esto es temperatura, hacia dónde me tengo que dirigir o hacia dónde va el aumento de la temperatura, ¿no? Digamos como una aplicación, como una aplicación, ¿no? De esto, una interpretación. Entonces, bueno, pues ya tenemos esto así. A lo mejor ahorita pues hay que hablar de este simbolito. Entonces el vector simbólico, bueno, más bien es un operador vectorial simbólico. Triangulito que se llama nabla o del, ¿no? En inglés. Pues le vamos a llamar nabla porque estamos hablando en español, ¿no? Entonces ese simbolito, pues lo puedo pensar de manera formal como lo siguiente. Como y por la parcial respecto a x, más j por la parcial respecto a y, más k por la parcial respecto a z. En notación de Einstein sería así, y m parcial respecto de xm, pero como me da flojera escribirlo así, pues lo puedo poner así, parcial m. Y entonces, así pues el gradiente se ve de la siguiente manera. Bueno, se puede escribir. Entonces es gradiente de f, pues es el nabla por f. Pero nabla pues lo podemos pensar como un vector. Es un vector que multiplica un escalar. No lo podemos pensar así. Y parcial respecto de x más j parcial respecto de y más k parcial respecto de z f. Entonces quiere decir que la f se va a multiplicar por cada uno de estos, donde multiplicar por el símbolo parcial respecto de x quiere decir calcular la parcial de f respecto de x y así. Entonces lo puedo ver así. Y por parcial de f respecto de x multipliqué este por este, ahora este por este, más j parcial de f respecto de y, más k parcial de f respecto de z. Ok. Y entonces podemos pues definir varias cosas como la divergencia en términos de este simbolito, en términos de nabla.
Entonces definimos la divergencia, que es nabla.v. Esa es la divergencia de v, ¿no? Pero aquí pues hay que observar que esto ya necesitamos un campo vectorial, no un campo escalar. No, bueno, ahorita hablamos de eso. Pues, ¿cómo se define divergencia? Es esto, o a veces le ponemos div de divergencia de v, entonces es divergencia de v, es nabla.v, es igual a i parcial respecto de x, más j parcial respecto de y, más k parcial respecto de z, producto punto, con las componentes de v, que es i por vx, más j por vy, más k por vz. Entonces, pues es i por i, j por j, k por k. Entonces, parcial de vx respecto de x. Multipliqué este por este, ahora este por este. Más parcial de vy respecto de y. Y ahora el último, más parcial de vz respecto de z. O podríamos ponerlo como parcial de i, vi. O simplemente como vi, usando pues la notación para las derivadas parciales, ¿no? Entonces la divergencia pues es esta suma, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a ver. Pues a la divergencia se le puede dar una cierta interpretación. Pues va a ser la siguiente. Entonces, pues el v pues es un campo vectorial. Quiere decir que por cada puntito del espacio se le va a asignar un vector que tiene magnitud y dirección, ¿no? Estas flechitas pues son el campo vectorial v. Entonces, ¿qué pasa si quiero calcular la divergencia? Bueno, a lo mejor aquí ya no se ve, mejor vamos a dibujar por acá. Esta v puede ser el campo vectorial que me representa la velocidad de flujo, por ejemplo en un río o algo así. Y quiero ver pues qué tanta agua pasa por esta cajita, ¿no? Digamos. Entonces, pues la respuesta pues me la va a dar la divergencia. De la siguiente manera, o bueno. Bueno, este vector es el normal a la cajita. Acá está normal así. Esto de acá adentro es el volumen. La frontera, la superficie por fuera, pues es S de superficie. Y entonces existe lo que se llama el teorema de la divergencia. Que me dice pues justamente cómo calcular ese flujo. Bueno, ese flujo que pasa a través de las paredes de esta cajita. Entonces ese flujo pues es una integral doble. Respecto de ese, pues algunos le ponen aquí
circulito queriendo decir que esta superficie es cerrada. Si fuera abierta, pues no se le pone el circulito. ¿Y qué es lo que tengo que integrar? Pues es el f punto el n. ¿Qué tanta de esta agua? Pues sale en esta dirección, en dirección perpendicular. Pues tengo un vector v acá, pero no me interesa tanto qué tanto sale en esa dirección, sino en dirección perpendicular a la n. Entonces sumo por cada puntito, digámoslo así, cuánto sale en esa dirección normal. Por cada puntito de esta superficie, pues eso es la integral. Entonces la integral de f punto n de s. Así calculo pues el flujo que pasa a través de esta cajita. Pero eso pues bueno, pues se hace una prueba pues un tanto abstracta y que pues no vamos a ver aquí. No, casi ningún libro lo trae. Pero quiere decir que, bueno, pero el chiste es que el teorema de la divergencia me dice que esta integral de superficie es igual a la integral triple respecto pues a este volumen, o sea, la integral triple en esta caja de la divergencia el punto F. Pero aquí, bueno, ya estoy viendo que ya le estoy cambiando letras. Esta pues es la V que teníamos. No le cambiemos. Esto pues entonces es igual a la integral triple de la divergencia de V, diferencial de volumen. Entonces si quiero calcular este flujo, a lo mejor es muy difícil calcular esta integral doble de superficie. Y me convenga más calcular esta integral triple de la divergencia. Y de esa manera puedo calcular más fácilmente ese flujo. Entonces para eso sirve la divergencia. No es nomás por capricho de querer hacer este producto punto, ¿no? Es la idea de esto, ¿no? Ya, bueno, ya veremos después, ¿no? Si aplicamos ese teorema de la divergencia. Ahorita dejémoslo ahí. También tenemos lo que es el operador laplaciano. Pues sí, honestamente no sé bien para qué sirva, pero seguro que sirve para algo. En el que pues ponemos al cuadrado el nabla, que quiere decir que es nabla, punto nabla. Y entonces está dado por nabla cuadrado de f, laplaciano, es nabla punto nabla de f. Entonces nabla punto nabla, vamos a hacerlo, es y parcial respecto de x más j parcial respecto de y más k parcial respecto de z, consigo mismo y parcial respecto de x más j parcial respecto de y más k parcial respecto de z. Y que multiplica al f. Entonces el f pues es un escalar, pues se queda así. Entonces es un escalar por un escalar. Este producto punto pues es coordenada a coordenada, parcial cuadrado respecto a x cuadrada, más parcial cuadrado respecto de y cuadrada, más parcial cuadrado respecto de z cuadrada. Y eso se multiplica este escalar por el escalar f. Y entonces es el escalar derivada parcial segunda respecto a x, más parcial segunda de f respecto de y, más parcial segunda respecto de f respecto de z.
Y eso pues a veces, bueno, pues lo ponemos así, ¿no? F, K, K, ¿no? F, K, K. O pues también podríamos ponerlo así, parcial K, K, F, ¿no? Entonces, bueno, podemos ahora definir cuál es el operador rotacional, ¿no? En rotacional tenemos las siguientes notaciones. Es el producto cruz de Nabla con V. O a veces lo ponemos como así, rotacional de V. O en inglés lo más común es ponerlo así, como curl de V. A veces en inglés también se pone así, de rotation de V, pero no es muy común, ¿no? Lo más común en inglés es así. Pero bueno, entonces, ¿cómo se define? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Rotacional de V es Nabla cruz V. Entonces el determinante I J K, que tenemos parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, Vx, Vy, Vz. Entonces, ¿qué es? Es I por parcial de Vz, es este por este, parcial de Vz respecto de Y, menos este por este, parcial de Vy respecto de Z, más J. Aquí pues, bueno, es menos J este por este menos este por este, o lo podemos poner más J de este por este menos este por este. Entonces parcial de Vx respecto de Z menos parcial de Vz respecto de X más K, y es parcial de X, parcial de Vy respecto de X menos parcial de Vx respecto de Y. Ese es el rotacional. Si queremos ponerlo en notación de Einstein, pues habría que ponerlo así. EIJK parcial de XJ, parcial respecto a XJ de VK. ¿Sí? J, este coincide con este con este. Y esto pues es EIJK, como me da flojera escribirlo así, lo escribo así. Parcial J respecto de VK. Pero bueno, este es solo pues está algo aquí mal, porque porque esto es solo un escalar. Esto es solo una componente. Entonces hay que ponerle el II. Porque esto es un vector, es II. Y acá pues me falta el I. Entonces el vector pues coincide con este con este con este, ¿no? Sí, que si nos fijamos es justamente los renglones del determinante, ¿no? Este pues es este es este,
y este es este. Este es el I, este es el J, este es el K. Entonces, pues así podemos pensarlo. Pues bueno, pues yo creo aquí lo cortamos. En el siguiente video pues vemos la interpretación que le podemos dar, como con el caso de la divergencia, qué interpretación le podemos dar al rotacional y pues a mencionar el teorema de Stokes. Entonces por ahorita es todo. Muchas gracias.